Leer algo que pasó con Padre Pío. En 1922, muy bienvenidos otra vez a nuestro programa sobre las almas del purgatorio. A mi derecha es Adriana Cinta y Javier Castillo, que los dos han tenido experiencias con almas vivas, almas benditas del purgatorio que van a pero mientras que estamos recibiendo a ustedes, conectando a ustedes, voy a hablar de lo que pasó con Padre Pío. Les contó a un obispo y a varios frailes la historia de un alma que le había visitado desde el purgatorio. Dice, en una noche del invierno, Padre Pío estaba sentado junto a la chimenea en el convento orando cuando un anciano se sentó a su lado. El Padre Pío no podía imaginar cómo pude haber entrado al convento a esta hora de la noche con la nieve. ¿Quién eres? ¿Qué deseas?, preguntó el Padre Pío. El hombre dijo que se llamaba Pietro de Mauro y que había muerto en este convento unos 12 años anteriores, cuando era un asilo antes de ancianos. Se había quedado dormido con un puro encendido que prendió fuego al colchón y murió asfixiado y quemado. Todavía estoy en el purgatorio, dijo el anciano. Necesito una santa misa para ser liberado. Dios permitió que yo viniera a pedirte ayuda. Dios permitió. Los demás almas a lo mejor un poquito celosos. No, prueba. No hay pecado en el purgatorio. No hay celos. Feliz por él. Tenga la seguridad de que mañana celebraré la misa por su liberación, respondió el Padre Pío. Y luego lo acompañó hasta la puerta que había sido cerrada con llave. El Padre Pío ofreció misa por el anciano, como prometió. Unos días después fue con otro fraile al ayuntamiento y miró los registros de 1908. Ahí encontró que el 18 de septiembre, en ese año, el hombre con ese nombre, Pietro de Mauro, efectivamente había muerto de quemaduras y asfixia en un lugar que ese tiempo era un asilo y ahora era el convento de los frailes. También otra revelación de una monja francesa del siglo XIX, la hermana M.G., que estaba en el purgatorio y esta revelación tiene un imprimatur, como dijimos. Nadie puede tener una comprensión real de los sufrimientos del purgatorio, le reveló a una hermana viva. Nadie puede nadie piensa en ellos en el mundo. Yo sí pienso, ellos más. Incluso las comunidades religiosas olvidan que deben rezar por los pobres almas y inspirar a sus alumnos con esa devoción. Según esta monja, el purgatorio tiene muchos niveles. El nivel más bajo, dijo, es similar al infierno. El área del medio era una región gris de soledad. Y en el segundo nivel, dijo la monja, son las almas de los que murieron con pecados veniales, no totalmente expiados antes de la muerte, o con pecados mortales que han sido perdonados, pero por los cuales no han satisfecho plenamente la justicia divina. En esta parte del purgatorio también hay diferentes grados según los méritos de cada alma. Quedamos para el miércoles del tercer nivel y tengo 22 páginas sobre esto, pero ya queremos aprovechar la experiencia. Entonces, bueno, bienvenidos y estamos a la orden. Buenas noches, soy Adriana Cinta y tenemos el apostolado al purgatorio, una manita sobre las almas de purgatorio. Nosotros empezamos este apostolado, desde niña. Nosotros empezamos este apostolado. Desde niña yo rezaba por las almas de purgatorio, porque mi abuelita materna me enseñó a rezar por las almas de purgatorio, y desde niña a la hora de la comunión siempre pedía por las almas de purgatorio. Y nosotros tenemos este apostolado que se llama Al Purgatorio una manita, que tenemos un canal de YouTube y Facebook que se llaman Al Purgatorio una manita, y Twitter se llama @purgatorioayuda. En el año 2012, mi hermana, mi mamá y yo empezamos el apostolado Al Purgatorio una manita, con la impresión de estos folletos de Al Purgatorio una manita, que hablaban
de la forma en que yo he rezado y que yo venía rezando por las almas de purgatorio y que yo les había enseñado en mi familia, y que en una ocasión, pues estando en el sagrario y luego estando frente a la Virgen del Inmaculado Corazón de María, pues yo sentí en el corazón, escuché en mi corazón que teníamos que hacer este folleto, este apostolado. Hace 7 años conocí a Javier y le entregué este folleto en una iglesia, y él recibió el folleto, y como en este folleto dice, entre otras cosas, que te confieses inmediatamente, él se fue a confesar y empezamos una amistad de rezar por las almas del purgatorio. Aproximadamente hace 20 años empecé a recibir misas por mis difuntos y mis antepasados, y en una ocasión soñé a mi tía, que se llama Marina Cinta Sarrelangue, que ella es sierva de Dios junto con su marido, que se llama Eugenio Balmori. Son siervos de Dios y están en proceso de beatificación, y la soñé que ella me decía: te vengo a avisar que ya llegué al cielo. Tenía una túnica blanca y me decía: mira, este es el cielo. Y había muchas flores, muchas plantas muy hermosas, y me decía: me costó trabajo, pero quiero que sepas que ya llegué. Me tardé 8 años y quería que lo supieras. Entonces yo dije: pero ¿por qué la soñé yo si ella tiene un hijo obispo y pues yo soy una simple mujer? Entonces, pero realmente yo había hecho varias misas por nuestros antepasados, por nuestros familiares, y pues la soñé. También en otra ocasión soñé a una jefa que yo tenía, que no pude ir esa noche a su velorio, pero al otro día sí fui al entierro, y la soñé que me decía: no te preocupes, no te preocupes, yo ya llegué al cielo. Y me hacía así, me decía: yo ya llegué al cielo, y me mostraba, y yo veía muchas plantas, muchas flores, y me decía: quiero que estés en paz. También en otra ocasión estaba yo comulgando, y acabando la comunión vi a mi abuelita materna, que es la que me enseñó la devoción de las almas de purgatorio. Entonces yo dije: bueno, pues yo ofrezco mi comunión por mi abuelita materna. Entonces yo escuché que ella me decía: ayúdame a salir del purgatorio. Y ella me decía sus pecados, que bueno, no por, ahora sí que por revelarlo de ella, pero sí tengo un permiso. Decía, por ejemplo, soberbia y más o menos unos 20 pecados de ese tipo, así sencillos. Bueno, no sencillos, pero de varios tipos, porque la soberbia es el pecado más fuerte que puede haber, uno de los pecados más fuertes, pero tenía ese y tenía otros. Entonces me decía: por favor, ayúdame a salir del purgatorio. Y me decía: también ayuda a mi hermano, y me dictaba los pecados de su hermano. ¿Y por qué me los dictaba? Bueno, para repararlos en nombre de ellos, porque por la comunión de los santos nosotros podemos rezar por las almas de purgatorio. Las almas todos estamos unidos en un cuerpo místico, y las almas de purgatorio las almas de purgatorio están pues en el purgatorio purgando, porque el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todos los que mueren en gracia de Dios pero imperfectamente purificados van al purgatorio. Entonces, en la comunión de los santos, las almas ya terminaron su etapa de gracia aquí en la tierra al fallecer. Ya no pueden ganar más méritos ante Dios, pero sí pueden rezar por nosotros, y nosotros podemos rezar por ellos. Es una gran obra de misericordia rezar por las almas de purgatorio. Además, obtienes muchísimos beneficios por rezar por las almas de purgatorio. Su intercesión es muy poderosa. Muchos santos han dicho que lo que no le concedían en su momento la intercesión de los santos se lo concedían las almas de purgatorio, y entonces es por eso que nosotros podemos reparar los pecados de nuestros antepasados y de las almas de purgatorio, así como ellos pueden interceder por nosotros.
Entonces, pues yo me puse a reparar por los pecados de mi abuelita. En otra ocasión estaba yo postrada en el sagrario, alabando a Dios y adorando a Dios, y había fallecido una amiga mía que ella en vida, yo le había dicho que no usara homeopatía. Entonces, ella me había dicho, ay, pero es que en mi familia siempre ha habido la homeopatía o ha habido doctores. Yo le dije, es que no es correcto, no es agradable a los ojos de Dios, no lo hagas. Entonces ella fallece y estaba yo un día en el sagrario rezando, alabando a Dios. Yo no la llamé a ella, yo no la invoqué, simplemente yo estaba alabando a Dios, estaba rezando y escuché que ella me decía, ayúdame a salir del purgatorio, por favor. Tenías razón, no es correcto que yo usara homeopatía y estoy en el purgatorio por ese pecado. Me dijo otros 4 o 5 pecados, me dijo, por favor ayúdame y repara esos pecados por mí. Entonces yo me postré ante nuestro Señor Jesucristo, lo seguí alabando y dije, Señor, esta hora santa, todo este rato de adoración que yo estoy haciendo, lo ofrezco en reparación de los pecados de mi amiga que me había comentado, que se llama Lourdes, y los ofrezco en reparación de los pecados de ella, y te alabo y te bendigo en nombre de ella. Entonces, de esa forma, pues estuve rezando por ella, y pues me ha pasado que una vez venía yo caminando por la calle y yo pensé dentro de mí, dije, ay Señor, a veces uno está en esta misión y a veces uno pues a veces está acompañado, pero a veces uno la tiene que llevar, pues a veces uno no siempre está acompañado, a veces uno viene solo. Entonces en ese momento tuve una visión de muchísimas almas caminando enfrente de mí, miles y miles y miles de almas caminando a la derecha, miles de almas a la izquierda, miles de almas atrás de mí caminaban todas en silencio, todas a mi ritmo, en silencio, y eran miles y miles rodeándome. Y entonces yo dije, pues uno nunca está solo, porque Jesús está con nosotros, la Virgen está con nosotros, nuestro ángel de la guarda está con nosotros. Y también cuando tú te consagras a los ángeles, a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, al Santo Ángel de la Guarda, a todos los ángeles que en nuestro canal de YouTube, Al Purgatorio una Manita, tenemos varias consagraciones de acuerdo a la Santa Iglesia, ellos te empiezan a rodear. Entonces también los ángeles pues rezan contigo, además de que también las almas de purgatorio rezan por tus intenciones, los ángeles también rezan. Y los santos al pedir su intercesión, al conocer sus vidas, ellos también están pendientes con nosotros, así como las reliquias que tenemos aquí hoy. Estos santos están siempre rezando por nosotros, pero muchas veces no los tomamos en cuenta, ni a los ángeles, ni a los santos, ni a las almas de purgatorio. Entonces, pues en realidad muchas veces he pedido la intercesión de las almas de purgatorio cuando se me ha presentado alguna situación, y he recibido pues la intercesión, y he recibido pues muchos beneficios. Muchas veces nos ha pasado a Javier y a mí que hemos ido a velorios. Ahorita él nos va a compartir sus experiencias. Nosotros hemos ido a velorios, y en cuanto llegamos al velorio, nosotros entramos y vamos a rezar el rosario, vamos a rezar por las almas, no nada más que están en el velorio, sino todos los que estén en esa funeraria, pedimos por todos. Entonces en cuanto entramos nosotros al velorio, al velatorio, empezamos a escuchar, ayúdame, intercedan por mí, y cuando llegamos a donde está el difunto, que lo están velando, pues Javier y yo, muchas veces sin comunicarnos nosotros, empezamos a sentir como que un poquito la situación del alma. A veces sentimos mucha paz, a veces sentimos así que escuchamos en locución interior, ayúdame por favor, reza por mí. Nos ponemos a rezar el rosario, la coronilla de la misericordia por el alma, y después de que terminamos de rezar, el alma dice gracias, me siento muchísimo mejor, y además el alma te dice gracias, siempre voy a rezar por ti, voy a interceder eternamente por ti. Entonces
Pues yo les quiero en la divina voluntad decirles, en nombre de Jesús, decirles y compartirles que ustedes pueden tener un ejército de almas del purgatorio, un ejército de santos, un ejército de ángeles intercediendo por todo lo que hagan en el día, en su vida. Y por ejemplo, cuando tú rezas el rosario, puedes decir, desde que en la mañana que te despiertas, puedes decir: Jesús, ven en tu divina voluntad, María, ven en la divina voluntad, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados por las almas del purgatorio. Cuando vas a rezar el rosario puedes decir: yo ofrezco este rosario por las almas del purgatorio y en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, y invito a rezar conmigo este rosario a todos los santos, los ángeles y las almas de purgatorio, para quienes pido la gloria eterna y extiendo la divina voluntad en todos ellos, y les pido que intercedan por estas intenciones eternamente, porque es un eterno presente. Para nosotros hay tiempo, hay espacio, pero en el cielo es un eterno presente. En el cielo nosotros podemos rezar por almas que murieron hace muchos años. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un tiempo y un espacio, pero en el eterno presente de Dios, nosotros podemos estar orando por las almas. También cuando mi abuelita se me apareció, y me dijo que por favor rezara por ella, me dijo: hay almas que llevan 500 años en el purgatorio, 500 años, y que hemos rezado para que tú nos escucharas y nos ayudaras, en el sentido de que los dones de Dios son para servir a Dios y son para ayudar a las almas, porque las almas rezan para que sus devotos tengan más carismas o dones para ayudarlos, es para servir a Dios, porque Dios, todos somos instrumentos de Dios, y Dios nos utiliza a unos y a otros para ayudar y extender su reino y para ayudarle a salvar almas. Nosotros pues no somos nadie, pero Dios en nosotros y la Santísima Virgen en nosotros podemos actuar y salvar y rezar por muchas almas del purgatorio. En una ocasión que estaba viendo el noticiero, salió una muchacha que presentaron, que en su Facebook puso: me voy a suicidar, y se suicidó. Entonces muchas veces uno está escuchando el noticiero, está viendo el periódico, y muchas veces el Señor es una forma de pedirnos que intercedamos por esas almas. Entonces dijeron: se suicidó, y puso en su Facebook que se suicidó. Entonces yo le dije: ay Señor, yo te pido con todo el corazón por la salvación de esa alma, por favor te lo pido. Porque entonces en ese momento estaba yo en mi cuarto, se presentó esa alma en mi cuarto, vestida toda de negro, dijo gracias y se desapareció. Entonces esto es un eterno presente, donde nosotros podemos ayudar a salvar muchísimas almas, porque todos esos moribundos que se salvan, todas esas almas que se salvan, van a pasar a ser almas del purgatorio y van a rezar por nosotros, y no lo hacemos porque estén eternamente agradecidos con nosotros, no lo hacemos por eso, es por amor a Dios, por amor a las almas, porque una alma vale más que todo el universo. Entonces el hecho de que un alma se salve es algo importantísimo. Estaba yo un día en una iglesia, en la iglesia el 2 de noviembre, en una misa que estaba celebrando el padre Daniel, y él estaba rezando por las almas de purgatorio, estaba alabando a Dios. Entonces yo vi miles y miles y miles como de pañuelos, como de túnicas, que subían y subían y subían mientras él estaba alabando a Dios, rezándole a Dios, mientras él estaba pidiendo por las almas del purgatorio. Entonces esto es algo real. El año pasado, que estaba yo también en la misa del 2 de noviembre, había puesto en los papelitos que te dan en la iglesia, había puesto Adán y Eva y su descendencia, por las almas del purgatorio, los moribundos y suicidas de todos los tiempos y las almas de todos los tiempos, y había puesto a mi familia y todo esto. Pero a la hora de la comunión yo empecé a ver cómo subían y subían y subían miles y miles de almas sin parar. Era una cosa impresionante, emocionante, saber que todo es real,
que lo espiritual quizás es invisible a los ojos de los hombres, pero visible a los ojos de Dios, y que nosotros podemos ser los instrumentos de Dios que ayudemos a salvar miles de almas del purgatorio, y que ellas nos están esperando. Y en este momento de la humanidad, que estamos pasando por varias situaciones difíciles en cuanto a la pandemia, la intercesión de las almas son miles y millones y millones y millones y millones rezando sin parar. Y porque en una ocasión que era mi cumpleaños, yo fui a misa y llegué a la iglesia y le dije: Señor, pues tú a veces, yo siento así como que pues yo soy una pobre mujer que le falta muchísimo, que le falta mucho crecimiento espiritual, muchas cosas, que lo único que tengo es pues quizá a veces disposición, pero la verdad a veces yo me siento así como que me pides cosas así, pues como que yo, pues como que veme a mí y tú me pides así. Yo siento hacer a veces cosas que pues ¿qué no me estás viendo mis limitaciones, mis fallas, mis errores? ¿Qué no me estás viendo que me falta tanto? O sea, yo estaba así en la iglesia, entonces yo escuché así, en locución así, escuché que decía: hoy hay una fiesta en el cielo porque es tu cumpleaños. Tus amigos te quieren, o sea, están celebrando tu cumpleaños. Entonces se quitaron todas las paredes de la iglesia, se desaparecieron, y vi miles de almas, miles, así como si estuvieras en un campo y no terminara, de este lado, miles de este lado, miles de este lado, miles atrás, y entonces yo rezaban sin parar. Entonces venía un demonio contra mí de este lado, que era así como un dragón negro, un dragoncito así negro, así como un dragoncito chino así negro, y me venía como a atacar. Y entonces rebotaba como si fuera en un vidrio, como en las caricaturas, y venía otro y rebotaba, y venía otro y rebotaba, y venía otro y rebotaba. Y entonces yo dije: oh, wow, o sea, y rebotaban, y las almas no paraban de rezar. Entonces yo escuché: esta es la protección de los que rezan por las almas del purgatorio, créelo. Y entonces regresé al segundo día que estaba el sagrario, y volví a tener la misma visión, y dijo: esta es la protección de las almas del purgatorio, de los que rezan por ellos, créelo. Y regresé al tercer día y estaba expuesto el Santísimo de las 40 horas, y estaba yo así alabando a Dios, y tuve la misma visión, y dijo: esta es la protección. Yo, o sea, escuché en locución: esto yo te lo pido porque esta es la protección de las que rezan por las almas del purgatorio, y esta protección es para ti, es para nosotros, es para todos los que somos devotos de las almas del purgatorio, porque son extremadamente agradecidas y se postran ante Dios y alaban y adoran a Dios eternamente, intercediendo por sus devotos hasta que no los ven frente a Dios. Entonces, bueno, yo les puedo seguir platicando muchísimas situaciones sobre las almas de purgatorio, pero me gustaría, bueno, también quizá Javier pueda compartirles algo más, pero lo que les quiero compartir es que he estado en situaciones difíciles en mi vida, muy peligrosas, y he visto la intercesión. O sea, me he visto rodeada, por ejemplo, cuando he estado rezando, me he visto rodeada de miles de almas, y en una ocasión que le estaba yo platicando a un sacerdote, le llamó a una persona que era su apoyo espiritual, de su equipo, y entonces yo le platiqué al padre esta experiencia que les decía, y entonces vino esta muchacha que tenía el don de visión, y le dijo: ¿tú qué ves en ella? Le dijo: mire, padre, yo no puedo ver en ella nada porque hay muchísimas almas del purgatorio que la rodean y no me dejan verla, no puedo ver nada. Entonces el padre le hizo así, como que con permisito, y entonces las almas del purgatorio dijeron que yo pues me tenía que cuidar, haz de cuenta, más del estómago, que tenía que no usar tacones muy altos porque me podía afectar. Empezaron a decir cosas reales, que yo pues realmente en ese momento estaba pasando por esa situación de salud. Entonces yo les quiero decir, hermanos y hermanas, que
que este es un eterno presente, que este ejército es muy poderoso, es muy fuerte y muy potente, y que es el ejército que nosotros necesitamos ahorita para estos tiempos, para pedir esta intercesión, porque es para toda la eternidad. Estas almas empiezan a rezar contigo y por tus intenciones, y tú les puedes decir, bueno, pido la intercesión de todos los santos, las almas del purgatorio y los ángeles, para quienes pido la gloria eterna, y pido que intercedan eternamente por todas estas intenciones. Entonces, es un ejército millonario que se dedica a rezar todo el tiempo sin parar. Pero además es por amor a Dios, porque a Dios le gusta mucho las personas que rezan por las almas de purgatorio. Es una gran obra de misericordia, es una gran obra de amor, y que yo quiero que todos tomemos esta devoción, porque las almas nunca van a dejar de rezar en la eternidad hasta que no te ven en el cielo. Entonces, qué mejor intercesión que rezar por las almas de purgatorio. Y pues, bueno, o sea, yo quisiera invitarlos también a que tomemos en cuenta a los santos. Yo también, siempre que tengo una situación, le digo, pido la intercesión de todos los santos del cielo, de todas las almas de purgatorio y de todos los ángeles, porque los ángeles también rezan, los ángeles también te rodean igual que las almas de purgatorio. Y San Miguel Arcángel, cuando te consagras a San Miguel Arcángel, él te sigue todo el tiempo, a todas partes te protegen los ángeles. Entonces, estos tres ejércitos que tenemos, a veces no los aprovechamos, no los tomamos en cuenta, y ellos empiezan a proteger y a interceder por las personas que se consagran a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael, a los santos ángeles, al ángel de la guarda. Y no tomamos en cuenta a veces a nuestro ángel de la guarda, no tomamos en cuenta a los santos y a las almas de purgatorio. Entonces es un ejército millonario que nos protege e intercede con nosotros en esta batalla, y que es el momento, hermanos, es el momento de que recemos por las almas de purgatorio, y de que todo lo que ofrezcamos en el día lo ofrezcamos por las almas de purgatorio, tu rosario, tu comunión. Y ahora que estamos en la pandemia, tu rosario, tu comunión espiritual, la misa que estás viendo aquí en internet, todo eso les llega. Y cuando tú vas al sagrario y estás rezando físicamente, están saliendo rayos del sagrario de gracia que te están purificando, te están sanando, pero no nada más físicamente, también el sagrario de la tele. Si tú pones el sagrario de la tele y te pones a rezar, o el Santísimo en la tele, están saliendo rayos que te están sanando y purificando, al igual que de las reliquias, se expiden rayos de la presencia de Dios, de la presencia de los santos, y están saliendo rayos que te sanan, te liberan, te purifican, te santifican. Y aunque los estés viendo por la televisión, así es de grande el poder de Dios, de la Santísima Virgen, de los santos, de las almas de purgatorio, de los ángeles. Entonces, bueno, yo quisiera seguirles platicando, pero quizá el Padre quiere comentar algo o también Sí. Muchas gracias, Adri. Para los que nos están apenas conectando, pues el Día de los Difuntos, las almas de purgatorio, hemos invitado a Adriana y a Javier, que han tenido experiencias personales con los almas benditas de purgatorio, y también ya hemos recibido, ya algunos están apuntando sus preguntas que vamos a hacerlo al final. Y ahora escuchar un poquito tu experiencia, Javier. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Padre, devoto a las ánimas del purgatorio. Desde que era yo pequeño, mi abuela me decía que rezara yo las ánimas del purgatorio. Hasta que conocí a Adriana, me volví más devoto a las almas del purgatorio. A través de las oraciones que ella me enseñó, me han revelado muchas cosas. Yo he tenido contacto con ellas desde pequeño, pero más ya a esa edad grande es cuando me hace contacto. A mí me han pasado muchas cosas que realmente son sorprendentes para mí. He estado en peligro de muerte, de que me mataran en asaltos. Ahí en Chalco me tiraron con una pistola, me decían, te vas a morir, y me iba yo a morir, ¿no? Porque esa gente no tiene piedad. Entonces yo me encomendé antes que nada a la Santísima Virgen y a Dios,
y me acordé de las ánimas del purgatorio y les dije que por favor me ayudaran. En ese momento eran 3, 4 los que me estaban golpeando porque me golpearon, me quitaron, me rasgaron la ropa. Y en ese momento que yo me encomendé a las ánimas del purgatorio, dijeron, voltearon y dijeron, mira, vámonos, porque había mucha gente. Y no había nada de gente, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que me impresionó y que desde entonces sigo rezando muchísimo las ánimas del purgatorio. Otra vez, saliendo del banco, unos muchachos jóvenes con unos puñales me picaron para quitarme lo que yo traía. Les dije, no tomen todo lo que yo traigo, no hay nada. Me acordé de las ánimas del purgatorio, se echaron a correr también porque no había nadie, y sin embargo ellos vieron a las personas. Tengo la dicha o la suerte que Dios me ha dado de que vienen algunas ánimas a visitarme. A mi cuarto entran y me visitan. Me piden que rece por ellas, me cuentan sus historias. Muchas cosas son de lo que les pasa, lo que les pasó para estar como purgando en el purgatorio. Han venido de distintas partes del mundo. No hablo los idiomas de ellos, pero nos entendemos muy bien. Han venido, por ejemplo, unos aztecas de la época prehispánica, que me contó que él estaba ya 500 años en el purgatorio, no sé, que no podía salir porque no había quien le ayudara, que él había sacrificado humanos y comido el corazón y todo los sacrificios que hacían, ¿no? Y he rezado por él me vienen a dar las gracias por un militar también de la conquista que había matado a varias personas en la conquista. Había violado a muchas mujeres y estaba perdido el señor entonces también vino, me pidió que rezó por él. Me dieron muchas cosas a verme, ¿sí? ¿Estás escribiendo o grabando estas experiencias? Sí. Vienen a visitarme, me saludan, les hablo, me explican todas sus cosas. A la mamá de Adriana tuve la dicha de conocerla, no sé, una semana antes de que muriera, y la veo que viene y me dice que la cuide mucho. Le pregunto que de qué la cuide, me dice que la cuide por favor mucho, ¿no? Cuando a Adriana le llega, ha estado en algún peligro, yo lo siento, me lo dicen, y entonces empiezo a rezar mucho por ella, mucho, y ella lo siente, que estoy rezando mucho por ella, y porque está rezando y haciendo sus programas, yo siento y que rece yo por ella para que la ayude a sus programas. Un amigo mío, David Silvetti, él era bipolar, era muy amigo mío, se mató. Y entonces yo me acordé y le empecé a rezar. Y un día en el purgatorio lo vi y me dijo, Matador, por favor, reza mucho por mí. Y seguí rezando, se lo platicé a Adriana, y seguí rezando. Y un día estaba yo en la iglesia y llegó con su lío, o sea, sus avíos de torero, lo vi, que me hizo así, que salió del purgatorio. Y así hay cosas que me siguen preguntando y me siguen diciendo. En las noches llegan, le digo, se meten a mi cuarto, se sientan, siento cuando se sientan. Muchas veces me han tocado, la mamá de Adriana me toca, y que la cuide mucho. Hace como 40 años aquí están las marcas, las cicatrices, tuve un accidente muy fuerte. Entonces el doctor que me curó, que en paz descanse también, me curó esa vez. Yo tuve el accidente, chocamos, me subí todavía a un taxi porque me sentí muy mal y dije, si que la cruz llega y me voy a morir aquí. El chofer me hizo el favor de llevarme al sanatorio. Entrando al sanatorio, ya sabía mi amigo el doctor, me operó, tenía las costillas fracturadas de aquí adelante, de atrás, estas rodillas las echadas para atrás, la cara así llena de vidrios. Estaba yo, el doctor decía, Javier se va a morir, porque me quería mucho el doctor, me dijo, Javier se va a morir, le decía a los compañeros ahí. Entonces una vez sí ya estaba yo muy grave, y me empecé a sentir que se me miró todo, y me empecé a deslizar por un túnel muy grande, me fui, y como fue mal, yo en el túnel ese iba yo viendo mi vida, lo que había pasado en mi vida. Cuando llegué a ese túnel, mi abuela, que en paz descanse, ya había muerto, me estaba esperando así con sus manos, y familiares, era un paraíso eso, había pájaros muy bonitos, lagos, muy bonito el paraíso eso, pero dicen que no me tocaba. Entonces me regresé, y cuando desperté de ese, me dio coraje.
porque ahí estaba más bonito que aquí, ¿no? Entonces sí me dio coraje esa vez. Y otra vez también a mi abuela, en la casa de ella, tenían un crucifijo que tenía como 400 años. Era hecho por los indígenas mexicanos. Y ese se veneraba mucho ahí. Siempre mi abuela le ponía una veladora. Y esa vez se olvidó de apagar la veladora y se empezó a prender toda la mesa. Y mi abuela me decía, Javier, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Me desperté y estaba ya quemándose todo eso. Entonces llegué y apagué eso y al Cristo no le pasó nada. Son experiencias que me han tocado, que Dios me ha dado esa gracia, y gracias a Adriana que me enseñó. Padre, yo le voy a decir la verdad, otro día le platico mucho. Mi vida era los toros y trabajar como loco, ¿sí? A mí me gustaba torear, me gustaba, y el domingo a misa, pues ¿cuál? Pasaba por la capillita y me decía así, y me seguía yo. Me dio esa oración cambió mi vida hace 7 años. Cambió mi vida totalmente, ¿sí? Gracias. Y, seguimos recibiendo preguntas. Según de María Zima, famosa, busca en internet, en Google, María Zima, que con S, sácanos de aquí en entrevista con Nicky Neltz, y que puede ser que todo el mundo piensa que salen más almas el día de hoy de purgatorio, pero según entendí yo, es Navidad cuando María va a purgatorio para presentar como cumpleaños para Jesús almas, y cuando hay fiestas de María y primeros sábados de mes, María va al purgatorio. Hoy salen miles de almas, millones de almas, también en Navidad, en realidad, y en las fiestas de la Virgen. Es un regalo de Dios. En realidad no podemos saber, exactamente a ciencia cierta cuántos millones de almas salen, pero hoy es un día muy importante. Salen millones de almas de purgatorio, y en Navidad como regalo, también el Viernes Santo, el día de la resurrección, salen muchísimas almas de purgatorio. Todo el año y en las fiestas de la Virgen salen muchísimas almas de purgatorio. Aquí hay una pregunta que dice: cuando una persona está en terapia intensiva y recibió los santos óleos, ¿alcanza a ir al purgatorio aunque haya sido falto de fe? Dios es misericordioso, y nosotros no podemos pensar que algún alma que murió sin los santos sacramentos o sin confesarse, o que murió sin estar en estado de gracia, se condenó. Eso es falso. Las almas tienen una oportunidad siempre, hasta el último segundo de su vida, y claro que una persona que recibió los santos óleos se puede salvar, por supuesto. Aquí dice, ¿en dónde puedes saber más del tema? Bueno, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube que se llama El Purgatorio a una manita. Ahí tenemos experiencias de muchos santos, tenemos muchas oraciones, tenemos el Rosario de las Santas Llagas, que es muy poderoso por las almas de purgatorio, tenemos los Enrequiems, tenemos la oración de Santa Gertrudis, tenemos testimonios, muchísimos testimonios de santos, y el canal de YouTube se llama Al Purgatorio una manita, también el Facebook Al Purgatorio una manita, y nosotros tenemos este folleto que habla de la experiencia que pues su servidora ha tenido de cómo rezar por las almas de purgatorio, y que nos habla de que las almas de purgatorio son nuestras mejores aliadas y son nuestras mejores intercesoras y abogadas, y que las almas de purgatorio pues van a rezar por nosotros y van a interceder por nosotros, y nos van a alcanzar de Dios todo lo que nosotros le pidamos, y por todas nuestras necesidades van a rezar e interceder. El mayor sufragio que podemos ofrecer por las almas de purgatorio es la Santa Misa, ya sea que las mandes decir en tu parroquia, aquí con el Padre Daniel, que le puedes mandar decir misas, ¿verdad? Con el Padre Daniel, o en tu parroquia,
O también la puedes, cuando estés presencialmente en la misa, la puedes ofrecer por las almas de purgatorio, diciendo: yo ofrezco esta misa que voy a ofrecer, la comunión, la limosna del día de hoy, lo ofrezco por las almas de purgatorio. También la misa también por internet la puedes ofrecer, tu comunión espiritual, tu rosario, el Vía Crucis es muy poderoso, rezar por las almas de purgatorio, en nuestro canal también lo tenemos. Puedes rezar muchísimas oraciones, ofrecer todos tus actos del día, decir desde temprano: Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día de hoy y todo lo que he hecho en un pasado, presente y futuro. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, y lo ofrezco por las almas de purgatorio de México y del mundo, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, por las almas de purgatorio, en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, porque es muy importante que nosotros también estemos rezando y reparando nuestros pecados desde aquí en la tierra, como decía el padre Daniel. Es algo fundamental que no nos esperemos hasta llegar al purgatorio para reparar, porque entre más reparas, más te santificas, te purificas, y entre más reparas, viene la gracia de Dios a ti, que es la presencia de Dios a ti. Entre más reparas y rezas por las almas de purgatorio y te acercas a los sacramentos, tienes más presencia de Dios en ti, más presencia del reino de Dios en ti. Y también en este folleto pues hablamos de esto que estamos platicando, y que nosotros en nuestra página de Facebook, en la parte de archivos, lo puedes descargar, y si no, pues nos puedes escribir al purgatorio1manita@yahoo.com.mx para que te lo mandemos, o lo puedes descargar, que está allí en Facebook. Y también aquí hablamos de que podemos también reparar ofreciendo obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, ¿no? Como es enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, vestir al desnudo, perdonar las injurias, visitar a los enfermos, consolar al afligido, asistir al preso y visitar a los presos, visitar a los enfermos, tolerar los defectos del prójimo, o sea, aguantarnos unos a otros con caridad, comprendernos, dar posada al caminante, hacer oración por los vivos y por los difuntos. Y podemos reparar también ofreciendo oraciones, nuestros actos del día, la misa, la comunión, el rosario, cualquier cosa que hagas, tu trabajo del día, lavar los trastes. Pues decir: Señor, ofrezco esta lavada de trastes en reparación de mis pecados personales. Si estás pasando por un sufrimiento, una enfermedad, Señor, yo te ofrezco este sufrimiento, lo uno a tu pasión. Ofrezco esta enfermedad, la uno a tu pasión, la ofrezco por las almas de purgatorio en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados. Puedes ofrecer todos tus actos del día, todo es digno de ofrendar. Así Santa Teresita ofrecía todo lo que estaba en su convento, lo que le pasaba, y así se volvió una santa de las misiones y maestra espiritual. Entonces, pues también en este folleto hablamos de que pues no desperdiciemos el tiempo, de que recemos siempre, todos los días, porque a veces desperdiciamos el tiempo viendo la televisión, muchas horas en Facebook, en Twitter, en internet, lo que sea, y cada segundo se están perdiendo almas que pueden interceder. Lo importante es hacer la oración con el corazón, con pureza de corazón. A lo mejor uno no sabe mucho rezar o no conoce mucho, pero Señor, te pido por la salvación de esta alma, ayúdame, ayúdala. Tengo una pregunta para ti, dice, basado en lo que dijo Javier, dice: entonces la mamá de Adriana no está con Dios, o cómo puede que se comunica con el hermano. Bueno, él no la llama, él no la invoca ni nada, simplemente él se pone a rezar por ella, y él dice que se le ha presentado con una túnica blanca muy sonriente, y que se va y se le presenta sonriente, y que le ha dicho: cuídala. Pero eso no significa que
Hay almas que Dios permite, por su infinita misericordia, hay almas que Dios les da permiso de venir a la tierra para pedir intercesión por ellas. Es una gracia, es un don, y que muchas veces pues las almas pues se aparecen y piden misas, piden por ejemplo 80 misas, 70 misas, 15 rosarios. Entonces no es que no esté en el cielo. Por ejemplo, cuando he estado en misa, yo he visto a mi mamá parada junto al altar, joven, con una túnica blanca, con una banda roja, porque ella ofreció su sangre en martirio, o sea, se ofreció como mártir. Entonces yo así la he visto, y he visto a mi papá joven con una túnica blanca parados junto al altar sonriendo. Aunque los he visto así, y aunque alguna vez en oración yo he escuchado a mi mamá que me ha dicho te quiero mucho, he estado yo en la iglesia y he visto cómo me abraza, pero pues yo no la estoy llamando ni nada, yo nada más estoy rezando. Aunque yo una vez, no sé si haya tiempo de platicar esta visión que yo tuve. Yo una vez iba a ir al velorio, entonces yo dije, ay Señor, yo hubiera querido rezar más por mi mamá, hubiera querido interceder más por mi mamá, hubiera querido enseñarle más cosas, no sé, siento que tendría que haber hecho más cosas. Entonces yo escuché así dentro de mí, o sea, en locución que escuché, yo nada más así decía, hiciste mucho por mí, porque me enseñaste a reparar mis pecados, porque me dijiste que me ofreciera como mártir, y eso me alcanzó un lugar alto en el cielo, y cuando me morí vinieron millones de almas de purgatorio y me escoltaron al cielo. Entonces después yo estaba un día en el Santísimo postrada, alabando a Dios, rezando así, con mucha entrega, la verdad estaba yo muy conmovida, con mucha devoción. Estaba yo así rezando, así postrada, y entonces habían pasado como 8 meses de que mi mamá había fallecido. Entonces en ese momento la vi en el hospital, y la vi en el hospital, y la vi como estaba en la cama del hospital. Entonces en ese momento yo vi cómo se levantaba su cuerpo de la cama, y se quedaba su cuerpo y se levantaba su espíritu. Entonces yo vi cómo venía un ángel de 2,5 metros del lado derecho y uno del lado izquierdo, y eran como los ángeles de la guarda que están en un puentecito que sacan en los cuadritos, así, pero como de 2,5 metros, y eran brillantes, blancos, entonces cada uno la agarraba de la mano y se la levantaban, y entonces se empezaban a elevar y pasaban el techo del hospital. Y entonces después se veía como en la película del Gran Milagro, que se ve que hay unos ángeles subiendo y que se ve color como crema brillante, así alrededor se veía color crema brillante, así, muy pues brillante, así bonito. Y entonces iban unas almas del purgatorio, pero ya estaban vestidas de blanco alrededor de ella. Iba un ángel de cada lado, agarrándola de la mano, iban subiendo. A la mitad del camino ella se rejuvenecía. En toda esta experiencia se sentía una gran paz, un gran amor, tranquilidad. Todo era silencio. Era una experiencia maravillosa, y yo la verdad pues quería quedarme en esa experiencia, porque todo era amor, alegría, paz, tranquilidad, silencio. No era necesario hablar, como que lo importante era el silencio. Entonces seguían subiendo, y entonces llegaban al cielo, y en el cielo estaba Jesús con los brazos extendidos, y tenía su túnica blanca y su cabello a los hombros y su barba de candado, y le extendía las manos, y ella le extendía las manos, y se abrazaban. Y cuando se abrazaban, pues se movían un poquito así como de lado, y atrás de ellos se veía un paraíso, que eran muchísimos paisajes, bellísimos, preciosísimos, pero era un solo paraíso, pero eran muchos paisajes, como muchos paraísos, pero era uno solo. Y después todo desaparecía. Todo esto lo platico para gloria de Dios, porque fue algo verdaderamente impresionante. Para mí fue un gran regalo. Y entonces, bueno, es una experiencia que se las platico, pero para gloria de Dios, y además, pues ustedes
pues si gustan creer, si no, pues están en la libertad, pero… Por supuesto que sí. Y escuchándolo de tu mamá, me acordé de lo que pasó con María Valtorta, un vidente que en paz descansa, escribió o tuvo visiones del Evangelio como se me fue revelado, 11 tomos de mensajes, María Valtorta. Lo voy a comentar el miércoles cuando su mamá falleció y se le apareció. Es muy interesante también, porque muy interesante, como la actitud de mi mamá no era indicada y por eso no podía salir del purgatorio. Pero aquí dice, el hermano de mi esposo murió en un accidente. ¿Cómo podemos ayudarle para que descanse en paz? Bueno, nosotros, bueno, es un eterno presente. Allá no hay tiempo, no hay espacio, sino que simple y sencillamente dicen, oye, las almas que se condenaron es porque nadie nunca rezó por ellas, ¿no? O sea, uno puede rezar eternamente, por siempre, por sus difuntos. Yo la verdad, pese a estas experiencias que les estoy platicando, que de mi mamá y mi papá, yo todos los días rezo por ellos, diario. O sea, con todo y esa que los he visto así, yo rezo diario, digo, ofrezco mi misa, mi comunión, mi limosna, por las almas de purgatorio de México, del mundo, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, mi mamá y mi papá, diario. Aunque los haya yo visto con túnicas blancas y así. Entonces, me hace recordar que si la iglesia ha dicho, ninguna oración está desperdiciada. Si ya está en el cielo, Dios va a aplicar la oración para otro alma de purgatorio. Claro, sí, aquí ninguna oración se desperdicia, y aunque nosotros, aunque el alma ya esté en el cielo, esa alma puede decir, ay, que esas oraciones también se le apliquen a mis primos, a mis tíos, a determinadas almas. La Santísima Virgen siempre las distribuyen, aquí nada se desperdicia. Entonces nosotros, en cuanto a esta pregunta que murió en un accidente, en cuanto a una alma que murió en un accidente que quizá no estaba preparada, pues nosotros, o sea, por ejemplo, podemos ofrecer la misa, la comunión, la limosna por los moribundos de todos los tiempos, los suicidas de todos los tiempos, y pues se aplica, o sea, se aplica la oración, y nosotros podemos pedir, por ejemplo, decir, o sea, ofrezco mi misa, mi comunión, mi limosna por la salvación de esta persona que murió en esta, no sé qué era su familiar, que murió en el accidente. Nosotros podemos decir, bueno, yo ofrezco, por ejemplo, mi comunión, mi misa, mi limosna por mi tío que murió en un accidente, ofrezco mi rosario, y de por vida rezar, siempre con fe, siempre con confianza, porque aquí hay tiempo, hay espacio, pero allá no. Allá todo es presente. Y en una ocasión yo le escribí al padre Loring un correo, y yo venía rezando así pues por mucho tiempo por los moribundos, los suicidas de todos los tiempos, almas que se habían muerto en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en los tsunamis, en los del COVID, en los terremotos, así. Entonces yo le escribí nada más para confirmarlo, porque las personas muchas veces no entienden esto de un eterno presente. Entonces yo le dije, padre, ¿verdad que es posible rezar por almas que se murieron hace 50 años? Al padre Loring, que en paz descanse. Y me dijo, sí, claro que sí, por supuesto, porque esto es un eterno presente. Entonces nosotros no podemos pensar, ya falleció, ya no voy a rezar por él. No, yo puedo siempre estar rezando por la salvación de las almas, de todos los miembros de mi familia, de todos los miembros de mi árbol genealógico, de toda la gente que conozco, y Dios en la eternidad lo toma, porque hay algo que es difícil de entender, pero que pues no sé si me puedan entender, en el sentido de que en los tiempos de los hombres pues hay un ayer, antier, mañana, pero en los tiempos de Dios, haz de cuenta que Él ve tu vida, vamos a pensar que está fuera tu vida, la ve toda, no ve, ay mira el principio, el medio, el fin, Él la ve toda, ¿no? Entonces vamos a pensar que yo estoy rezando por alguien que se murió
este familiar en un accidente, pues yo al estar rezando, pues es un eterno presente. Entonces, si hay alguien que en un eterno presente rezó por esa alma que murió en un accidente, y hay que tener la fe de siempre estar rezando eternamente, porque cuando rezamos por los moribundos, Dios aplica todas esas oraciones a las almas que se están muriendo, y muchas veces las personas ni siquiera las conocemos, están en otro país, pero esa es la comunión de los santos, esa es como Dios nos podemos ayudar a salvar almas. Muy bien, ¿alguna palabra más? Nada más quiero decir que recen mucho por las almas de purgatorio, porque de verdad que nos hacen milagros grandes, ¿sí? Y hay que rezar mucho ahorita que estamos aquí y que tenemos la oportunidad, porque Dios nos ha dado el purgatorio como un premio a pesar de todo, porque nos da la oportunidad de purificar nuestras penas para poder llegar a Él. Entonces sí, es Dios misericordioso, como dijimos en la misa, que puedes después verlo grabado. Y aquí dice, bueno, sí. ¿Cómo se asiste a las almas que fueron convocadas o invocadas que afecten la vida de las cosas? Dice, ¿cómo se asiste a las almas que fueron conjuradas o invocadas que afectan la vida en las casas? Sí. Bueno, voy a repetir el correo que me piden aquí. Es alpurgatorio1manita@yahoo.com.mx, y el canal de YouTube es Al Purgatorio Una Manita. El YouTube es, Al Purgatorio Una Manita, perdón, el Facebook Al Purgatorio Una Manita, el Twitter es @purgatorioayuda. Bueno, esto realmente pues es un tema delicado de tratar, porque no existe magisterio que hable de este tipo de situaciones, porque cuando las personas fallecen van al cielo, al purgatorio, al infierno, o en cuanto fallecen van a su juicio particular. Pero ha habido testimonios de estas almas que a veces las llaman almas errantes, pero sacerdotes exorcistas hablan al respecto de este tipo de temas y hablan de que han tenido experiencias de este tipo de almas, y de que cuando han hecho exorcismos en algunas personas ha habido almas que, así como las liberaron de demonios, había almas que se les habían pegado. Por ejemplo, el padre Carlos Santillán habla de que estas almas errantes son almas que, que murieron en una situación delicada y que están errantes pues porque se murieron en una situación de pecado o practicaban ritos de ocultismo. También se ha hablado de que las almas errantes pues son almas que murieron en un accidente, que murieron en un momento que pues fue repentino, y que son almas que, dice el padre Carlos Santillán, que son almas que en lugar de ir a su juicio particular inmediatamente, pues se quedan en el lugar donde murieron, o cerca del lugar que murieron, o cerca de las personas que murieron. Hay un video en internet del padre Carlos Santillán que se llama Almas Errantes, que habla sobre las almas errantes y da varios ejemplos. También el padre Salvador Herrera tiene en su canal de YouTube una oración muy bonita que se llama Almas Errantes. Sé que es un tema difícil y delicado de comprender, pero a veces dicen, existen fantasmas en una casa que hacen ruido. Muchas veces en las casas hicieron rituales que no son de Dios, rituales ocultistas o rituales que son satánicos o lo que sea. Entonces lo que hicieron es invocar demonios a esa casa. Entonces muchas veces los demonios los engañan y se disfrazan de fantasmas, por así decirlo, para asustarlos, o en esas casas pues muchas veces, pues, por eso es tan importante, sin juzgar a nadie, la gracia de Dios, porque muchas veces a lo mejor las personas
pues no están viviendo de acuerdo a los sacramentos, están en pecado mortal, no se confiesan, y entonces aparte hicieron rituales en esa casa y todo, entonces tienen puertas abiertas espirituales, por así decirlo, que tienen permiso, por así decirlo, para que sean perturbados espiritualmente. Ha habido experiencias de almas del purgatorio, o de almas de este tipo, que a santos las pudieron ver. O sea, por ejemplo, estaban rezando en un convento y había un fraile ahí que se les apareció y estaba todo pues desaliñado, sucio, con la túnica rota y todo, y le dijo: es que yo vivía en este convento hace 200 años, por así decirlo, y estoy aquí en este convento purgando mi pena. También al Padre Pío, en una ocasión, él estaba en la iglesia y entonces él veía que había un muchacho que limpiaba y limpiaba el altar, y que ponía las flores y todo esto, y entonces le dijo: bueno, pues ¿qué haces aquí tan noche? O sea, le dijo: lo que pasa es que yo pues estuve en este convento hace muchísimos años, y lo que pasa es que pues no cuidaba yo muy bien del altar, no ponía mucha atención, y entonces pues como que estoy pasando mi purgatorio aquí todas las noches como limpiando. Y en otra ocasión también había una persona que vio a un religioso que celebraba misa también muy noche en un altar, y celebraba misa todas las noches, hasta que un día pues esa persona se sentó y le contestó todas las oraciones que el padre le decía en la misa, y entonces el alma le dijo: gracias porque gracias a ti puedo pues yo estaba aquí haciendo mi purgatorio, por así decirlo, hasta que alguien escuchara mi misa y me contestara, porque yo en vida pues no era una persona afecta a decir la misa con devoción. Entonces ha habido este tipo de casos donde las almas pues están como, pues en primer lugar, las almas de purgatorio vienen a pedir ayuda. En segundo lugar, también, o sea, las almas también pues puede haber lugares que estén afectados espiritualmente porque han hecho prácticas contrarias a Dios y que además se vive en pecado en esos lugares. Pero además existen almas que se habla que murieron en un accidente, o que murieron fueron asesinadas, o que no les tocaba, quien dice, morirse, y que tuvieron una perturbación y que se quedaron como en ese lugar, pues como vagando, esperando su purgatorio. Respecto a esto, la iglesia pues no se apoya en este tipo de situaciones, son más bien situaciones extemporáneas, o sea, situaciones especiales que se han manifestado. Yo en lo personal me ha tocado que en viajes que he ido he visto almas vestidas de la época en la que vivían en varias partes. Y en una ocasión, en un velorio que fuimos, había muchas almas vestidas de gris en el velatorio, y sus túnicas estaban como rotas, como rasgadas, como maltratadas, y esas almas querían como tocarnos. Lo que hay que hacer es siempre mandar decir misas por los difuntos de la familia, por ejemplo González Pérez, mandar decir muchas y muchas misas. Ahora que muchas iglesias están cerradas, se pueden mandar decir misas, pues no sé, virtualmente, por ejemplo aquí con el padre, o en otras muchas iglesias virtualmente se puede pues mandar, dar la ofrenda al extipendio y se dice la misa. Se pueden mandar decir misas a perpetuidad, que en nuestro canal hemos hablado también de las misas a perpetuidad, que las manejan los sacerdotes combonianos, los sacerdotes claretianos, las de Tierra Santa. Lo importante es aquí, si estas almas están en esta situación, es siempre mandar decir muchas misas, y muchas veces las almas pues lo que quieren es que las gentes recen por ellas,
Lo que quieren es que las gentes intercedan por ellos más que venir a molestarlos, porque en realidad pues lo que necesitan las almas es oración, es lo que necesitan las almas. Y pues a este respecto se han manifestado los padres exorcistas en cuanto a experiencias que han tenido espirituales. Por ejemplo, el padre Carlos Santillán ha hablado de estas experiencias sobre almas errantes, y el padre Salvador Herrera en su canal de YouTube tiene una oración muy bonita que se llama Almas Errantes. Y señor Javier también nos dijo, recen por ellos, piden por ellos. Y él comentó al principio que fue salvado 2 veces por las almas del purgatorio. Y bueno, aquí los suicidas se van al infierno. La iglesia dice que la persona que quiere quitar su vida no está pensando bien, puede ser súper deprimida, harto, no sabe. Entonces, como no le echa toda la culpa moral a esas personas, porque no sabemos aún si segundos antes de morir, perdóname por lo que hice, como pasó el caso de un conocido de cura de Ars, que se tiró deprimido, se tiró de un puente y antes de tocar pidió perdón al Señor porque tuvo la gracia. Entonces no podemos decir esto siempre, al contrario, pedimos por ellos que, claro, cuando llegan frente a Jesús, Jesús dice, vaya al purgatorio porque tú no tenías derecho sobre tu vida, yo soy dueño de tu vida. Entonces, tienes que purgar esto. ¿Un comentario, Javier? Okay. ¿Algo más? Bueno, dice aquí, mi padre murió hace 2 meses y me dicen que Dios no le da permiso de venir hasta el otro año, que hay desierto. Aún así le puse un altar. Bueno, en realidad la gracia de que algunas almas vengan vienen a rezar, a pedir intercesión por nosotros. Esto de que le puse un altar, pues ponerle un altar, los altares son para Dios, para la Virgen, para los santos, para pues darles reverencia, para adorar a Dios. Pero realmente le puse un altar. Eso de pensar que yo le pongo un altar y le pongo comida y lo que le gustaba y que el santo y que va a venir el difunto, pues eso es falso. Los difuntos no van a venir a comer la comida que le pusimos en el altar, eso no. Hay una cosa que se llama espiritismo, que está prohibido por la iglesia, que es invocar a los difuntos, hacer sesiones espiritistas, que a través de un medium y que con velas. Entonces, que todo eso, pues no es correcto, o sea, porque una cosa, hay personas que tienen diferentes carismas o gracias, donde las almas del purgatorio sí les piden intercesión, oraciones, misas, comuniones, rosarios, pero no vienen a comer la comida que le dejaron en un altar. Eso no, porque es una forma de invocarlos. O sea, ahí te pongo esta comida y todo para que vengas. No, o sea, las almas lo que necesitan son, oye, y te van a decir, no, pero es que es una tradición. Y pues es como si yo dijera, bueno, pues es una tradición, pero por ejemplo los aztecas y todo tenían la tradición de asesinar personas y ofrecerlas en sacrificio. Entonces, como es una tradición, pues entonces yo, es que es una tradición de mis antepasados. Pues es que, o sea, dice, no llames, o sea, no invoques a los muertos. El decirle, oye, vente a comer tu molito, tu sopita que tanto te gustaba, pues no de esa forma, así no se hace, sino que se ora por ellos, se intercede por ellos, se les manda a decir misa, se reza el viacrucis, se reza el rosario. Eso es lo que las almas quieren es oración, misas, comuniones, limosnas, rosarios, que ofrezcamos y reparemos por ellos. No quieren que les pongas un plato de pozole que no van a venir a comérselo. O sea, eso es una forma de invocarlos. Ni tampoco necesitan unos, o sea, es bonita las flores, ¿no? Pero unos grandes ramos de flores, mejor, o sea, quizá si el ramo de flores costaba 3,000 pesos, mejor le mando decir 3,000 pesos de misas, por así decirlo, no sé. Muy bien, muy bien. Ella mencionó los
espiritistas, espirituistas. Eso es un libro que un servidor escribí que te voy a regalar, que yo estudié. Es un libro en contra del espiritualismo, del Trinitario Mariano de Rocky Rojas. Yo iba a sus templos para ver qué piensa que hacen y escribí este libro que se llama Limpias y Espíritus Chocarreros. Así se llaman ellos, estos espíritus. Pero gracias. Otro. Dice, ¿uno puede orar por las almas de los que van en la calle? Claro, lo importante es rezar por todos. Yo, por ejemplo, diario, o sea, digo, para la gloria de Dios, no porque yo la verdad tengo una ilusión así, yo como quisiera que todas las almas se salvaran y que todas las almas de toda la gente que conozco se salvaran. Entonces yo diario en mi oración le digo, Señor, yo te entrego a todos los que conozco, y cuando voy a oraciones, a misas, Señor, te entrego a todos los que conozco, todos se llaman todos mis registros, y cuando voy a cualquier lado, así siempre yo le digo, ay Señor, yo quisiera que todas estas bendiciones también le llegaran a todos los que conozco. Y todos los que conocen son, pues todos los que, el que te atiende en la panadería, en la farmacia, todos, porque es así, estamos como en un momento donde entre más almas se salven, pues hacemos más felices a Dios. O sea, no por decir, ay mira Dios, sí se salvaron muchas, no, o sea, es porque Él se pone feliz de que se salven muchas almas. Aquí hay una cosa triste. Bueno, dice, los sacerdotes dicen que la comunión es personal, que no se ofrece a los difuntos. ¿Cuál es la verdad? A ver, existe la comunión de los santos. Las almas de purgatorio ya no pueden hacer nada por ellas. Ya ganaron. Haz de cuenta que nosotros, mientras estamos en la tierra, tenemos un tiempo para nosotros santificarnos, para amar a Dios, para salvarnos. Pero las personas no saben, que piensan que estar en la tierra es para ser feliz. Sí, es bonito ser feliz y tratar de ser feliz, y que la felicidad pues son por momentos y todo esto, pero la realidad es que existen los sacramentos, y la iglesia desde tiempos muy antiguos, en la Sagrada Escritura, en la segunda carta de los Macabeos, desde ese entonces en las Escrituras ofrecían misas por los difuntos de guerra. Entonces en la Sagrada Escritura lo están diciendo. En el Concilio de Florencia, en el Concilio de Trento, se hablaba de lo importante que es rezar por las almas de purgatorio, por los difuntos. Y estamos en la comunión de los santos, donde la iglesia dice que todos estamos unidos, y que a través de los sacramentos y de que somos parte todos del cuerpo místico, podemos rezar unos por otros. Entonces, la mayor oración que se puede hacer por las almas de purgatorio es la Santa Misa, la Eucaristía, ofrecer la misa y ofrecer la comunión. Entonces, no es que no es que se los ofrezcas a las almas de purgatorio, o sea, tú le dices a Dios, Señor, yo te ofrezco mi comunión por las almas de purgatorio. Yo te ofrezco mi misa por las almas de purgatorio, pero claro que tu comunión la puedes ofrecer por ti mismo, o la puedes ofrecer por las almas de purgatorio, o la puedes ofrecer por tu familia, o la puedes ofrecer por todo, porque los sacramentos de esta manera han sido creados para orar unos por otros, y la oración, la misa y la Santa Eucaristía es la mayor oración que podemos hacer por las almas de purgatorio y por un hermano. Sí, recuerda, Santa Teresita decía, yo voy a contar con la misericordia de Dios, y voy a llegar al cielo con mis manos vacíos, porque todos mis sacrificios y penitencias y obras los quiero ofrecer para otras personas, para los difuntos. Y tú no piensas que Dios estaba doble ya sus manos doble llenos de buenas obras por esta actitud de caridad, ¿no? Claro, porque imagínate que cuando es tu juicio particular, cuando uno fallece, va a haber millones y millones de almas rezando por ti, intercediendo por ti, abogando por ti. O sea, tus amigos te van a defender a la hora de tu juicio particular, porque hoy por ellos y mañana por nosotros. Es tan lindo esto. O sea, ¿qué mayor amor existe? O sea, hay cosas, cuando cometemos un pecado, lo confesamos.
Entonces, hay una culpa por ese pecado, que cuando se confiesa se quita la culpa, pero queda una pena que hay que reparar. Esa pena que hay que reparar, se puede reparar aquí en la tierra o en el purgatorio. Casi nadie repara aquí en la tierra porque no saben, desconocen esto y se enteran hasta que van al purgatorio. Entonces, el promedio que pasa un alma de purgatorio, según lo que se le reveló a María Sima, son 40 años. Pero ya ahorita a otras almas se les ha revelado que hay almas que pasan 100 años en el purgatorio, y como mi abuelita, cuando yo estaba rezando, que se me reveló, me dijo que hay almas que llevan 500 años. Entonces, porque claro, estamos en una situación pues, de que existe muchísimo pecado, entonces todos somos pecadores. Aquí nadie hay que confiarse y de que, no, es que como a mí me habló un alma del purgatorio, yo ya me salvé. No, aquí esto es de todos los días hay que estar pendientes, con las lámparas encendidas y no confiarse de nada. Uno tiene que tratar, vivir en gracia de Dios, reparar los pecados de uno mismo. Y también uno, por ejemplo, si conoce a sus papás o a sus abuelitos, a sus tíos, y sabes que tu tío tenía muy mal carácter y que falleció, pues, Señor, yo ofrezco mi comunión, mi misal y mi limosna en reparación del mal carácter de mi tío, en reparación de que fue infiel a su esposa, de que cometió adulterio. Entonces, eso también sí se puede hacer. Pero si a las personas que dice que es por que se les aparecen las almas, pues es por una gracia de Dios, y pues hay que discernir. En primera, si se aparece un alma, pues se le puede echar agua bendita, se puede decir Ave María Purísima sin pecado concebido, Jesús, José y María, alabado sea Jesucristo, porque también se puede aparecer un demonio y engañarte, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, yo de por vida rezo por mis papás, aunque los he visto vestidos de blanco y todo. Yo dedico mi vida a rezar diario por mí. Esto es de toda la vida hay que rezar por los familiares, parientes y conocidos y las almas de purgatorio. Esto es algo que hay que hacer de por vida. Y aquí dice la que murió en un accidente, pues hay que rezar por él. Dedicar la vida, así yo ya de por vida digo en la mañana, Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día. Bueno, primero digo, Jesús, ven en tu divina voluntad, María, ven en la divina voluntad. Señor, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, lo uno a las 5 todo lo que voy a hacer en el día y en un pasado, presente y futuro, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados, por las almas del purgatorio, de México y del mundo, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Porque tus conocidos también necesitan oración, los vecinos, todos necesitan oración, y muchas almas que han fallecido que tú conoces, nadie reza por ellas. Entonces, ellas necesitan oración, y esto es algo de por vida, porque son miles y miles y muchos años en el purgatorio. Entonces, esto es de muchos años. Hace un año o más también leí rezar por las almas del purgatorio de los protestantes, porque los protestantes que no creen en purgatorio no rezan nada porque no creen en purgatorio. Entonces, pobres protestantes están ahí y nadie reza por ellos. Última palabra, Javier. Pues les sigo recomendando que recen por las almas del purgatorio y verán cómo ellas los ayudan mucho. Claro, primero rezarle a Dios, ¿no? Pero las almas del purgatorio nos van a ayudar a muchas cosas. Dios es feliz porque Él los quiere con Él mismo, y feliz que tú ayudaste con ese acto de caridad. Antes que se me olvida, haz un clic en la campanita, por favor, suscribirse, por favor, para ayudarnos. Y si se me olvida, vamos a seguir el tema miércoles, es una adoración, pero unas cosas más de ti. Bueno, aquí dicen que me dijeron que la meditación de las horas de la pasión de Luisa Picarreta sirve para liberar almas. Se salve de no caer en el infierno. Porque nadie sale del infierno y no van a querer salir, porque odian tanto a Dios que no sería peor estar con Él en el cielo, porque lo odian. Entonces pero salvar del infierno es salvar que no caigan en el infierno. Claro, y dice que por cada
palabra que se medite de las horas de la pasión, se salva un alma. Un libro que a lo mejor lo recomienda. Sí, o sea, bueno, hay varios libros de las almas del purgatorio que podemos, por ejemplo, leer. Ayúdanos a salir de aquí, de María Sima. Hay uno que se llama El Purgatorio. Hay varios que puedes conseguir en librerías cristianas. Está el libro del Devoto del Purgatorio, que es un libro muy antiguo que puedes recomendar. Pero hay muchos libros que nos ilustran sobre las almas del purgatorio. Dice que por qué la homeopatía no es buena. Pues lo que pasa es que hay medicinas alternativas que son utilizadas por la nueva era, y pues solamente porque el alma del purgatorio, que era su amiga, le dijo el alma del purgatorio dice que estaba ahí en purgatorio por eso. Sí, o sea, me dijo que lo que pasa es que a veces, no quiere decir que todas, algunas las ritualizan, están ritualizadas con ritos oscuros. No quiere decir que todas, o sea, yo nada más platiqué mi experiencia, pero en realidad, pues la nueva era utiliza muchas terapias alternativas, pues para introducir a las personas a su mundo. Bueno, vamos a por el diablo también. Levitaba encima de los árboles, y la superiora, que era carmelita, dice: baja. Ella bajó tan rápido que dejó sus zapatos en el árbol. Que Dios les bendiga a ustedes dos, que los proteja por la religión, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén. Gracias también a Zule.